Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a todas y todos por estar hoy acá. Queremos agradecerles su presencia, que se hayan vuelto tempranito de la playa para poder estar presentes con este calorcito. Queremos contarles que estamos muy contentas de estar hoy acompañando la presentación de 197 historias ilustradas. Y bueno, queremos también agradecer a EBU por prestarnos esta sala, Nelson Mandela, y por recibirnos hoy acá. Queremos agradecer también a Vecinos y Vecinas por la Memoria y a Radio Mangangá, que nos apoyó en la difusión y nos acompaña hoy aquí también en este encuentro. Y bueno, y muy especialmente queremos agradecer a este equipo de personas que llevaron adelante este proyecto, que se materializó en este hermoso libro, que hoy nos van a compartir un poquito de su esencia y de cómo fue ese proceso, que para nosotras es muy importante y por eso nos pareció lindo que pudiéramos compartirlo con todos ustedes. 197 historias ilustradas es un libro que nos invita a conectar con la memoria colectiva desde otra perspectiva. Nos transporta a través de sus relatos e ilustraciones al encuentro de esos seres que fueron madres, padres, tíos, nietos, estudiantes, hinchas de algún cuadro, amantes de la música, que se enamoraron y que soñaron. Un libro que nos acerca a la vida de las y los detenidos desaparecidos, los acerca desde su humanidad y cotidianidad. Sentimos que además este libro es un gran aporte para las infancias y las adolescencias, por lo menos por dos razones fundamentales. Una, porque es una oportunidad de hablar de la desaparición forzada en el marco del terrorismo de Estado, que es un tema tan difícil de poner sobre la mesa, de conversar, y que resulta muy movilizante, tanto para quien lo explica como para quien lo escucha. Y por otro lado, porque es una forma, creemos, muy creativa de mantener viva la memoria para las nuevas generaciones. Dice Richard Prieto en el prólogo: este libro, que es testigo y es de todos, cuenta con arte y sentimiento las historias de personas que han amado. Atraviesa esas historias ilustradas con el arte, que es la vida, y nos empuja a soñar un reencuentro. Bueno, ahora vamos a presentar a los integrantes del equipo de 197 historias ilustradas. ¿Se escucha bien ahí? Me acerco un poquito. Nos acompaña hoy Hernán Barceló. Hernán es licenciado en comunicación, ha trabajado en diversos proyectos e iniciativas sociales que promueven los derechos de las infancias y el desarrollo sostenible. Además es músico e ilustrador, y en 197 historias ilustradas retrató a León Duarte y Pocho Mechoso y aporta la comunicación del proyecto. Gracias, Sebastián. Hernán. Noelia Carrancio, ella es magíster en análisis del discurso, es licenciada en lingüística, correctora de estilo y docente de inglés como lengua extranjera. Noelia es coordinadora de la Red Feminista de Mediadoras de Lectura por Uruguay y se vio involucrada en la edición de textos de 197 historias ilustradas. También nos acompaña Kiara Lucas. Kiara es diseñadora con énfasis en el desarrollo de productos digitales y la experiencia de usuario. Es militante de derechos humanos, comunicadora y exdocente, y fue quien estuvo a cargo de la dirección y redacción del libro 197 historias ilustradas. Luego nos acompaña Agustina Rodríguez Tabaco. Agustina es artista visual, curadora e investigadora. Es magíster en comunicación y licenciada en artes plásticas y visuales. Es cofundadora y directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo y de la revista Museo. Agustina fue quien llevó adelante la curaduría y gestión en el libro de 197 historias ilustradas, y también forma parte del equipo Natalia Costa, que hoy no nos pudo acompañar en esta oportunidad, pero es quien estuvo involucrada en el diseño del libro. Ella es diseñadora en comunicación visual, ilustradora, docente de FADU del AR y socia fundadora de Cooperativa Subte. Bueno, bienvenidos. Y bueno, una vez finalizada esta presentación,
queremos que nos cuenten cómo nace este proyecto, qué fue lo que latió para que surgiera. Ahí. Bueno, qué linda pregunta. En realidad nace un poco de una loca idea, como todas las cosas lindas. Hace unos 2 años hice una pequeña investigación en mi búsqueda de carrera en el diseño, de cómo hacer para traducir la memoria a las generaciones más jóvenes e intentar entender cómo la perciben estas generaciones. Con generaciones más jóvenes me refiero a de los 30 hacia abajo, las personas que no vivieron directamente el periodo de terrorismo de Estado. Y en esa conversación, en esa ida y vuelta con entrevistas, etcétera, me di cuenta de que se repetía, era una constante el no sé dónde buscar información, no estoy segura a quién preguntarle. Y un día dije, ¿y si hago un libro? Y enseguida le escribí a Agustina y le dije, che, mirá, se me ocurrió esto, capaz que vos por tu carrera, por tu experiencia conocés a alguien que tenga ganas de sumarse. Y me dice, ¿vos tenés curaduría? No, bueno, ahora tenés curaduría. Y ahí empezamos a armar el equipo entre las dos, contactamos a Hernán para que ilustrara y se volvió parte esencial del equipo. Contactamos a Noé, que también la conocía de otro medio, de otro medio feminista, de mujeres que nos apoyamos en el diseño. Y también a Nati para poder ilustrar. Y la verdad que es un equipo que esto funciona gracias a que somos un equipo y lo hacemos en conjunto. Qué lindo. ¿Por qué 197? Bueno, es una pregunta también muy interesante. 197 es el número oficial de personas detenidas, desaparecidas, por responsabilidad directa o indirecta del Estado uruguayo. ¿Qué significa esto? Que si estamos hablando de una lista, en realidad que son casos aprobados por la Institución Nacional de Derechos Humanos que tienen una causa detrás que las respalda. Claramente pueden ser más, deben ser más, pero no deben haber otras personas detenidas desaparecidas que no han sido denunciadas por diversas razones o que sus casos aún se encuentran en estudio. Estas son las comprobadas, digámosle, y a lo que me refería es que tenemos, por ejemplo, personas de nacionalidad argentina que fueron desaparecidas en el territorio uruguayo, forman parte de la lista. Tenemos personas de nacionalidad uruguaya que fueron desaparecidas en otros países como Argentina, Chile, Paraguay o Bolivia, que también tuvo una participación el Estado uruguayo por medio del Plan Cóndor. Entonces, esos 197 no es un número estimado, es un número real y comprobado. Bien, gracias, Kiara. ¿Cómo fue, ahora queremos que nos cuenten cómo fue el proceso de materialización del proyecto, cuánto tiempo les llevó, cuáles fueron las decisiones relevantes que tuvieron que tomar para que esto se materialice y sea posible? Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Bueno, fue como contó Kiara, ¿no? Empezamos como a trabajar juntas y juntos en el equipo y se fue desarrollando por varios caminos en paralelo. Una fue empezar como a definir cuáles iban a ser las características que tenían que tener los retratos y las ilustraciones, en esto de pensar y definir el público objetivo al cual estaba destinado el libro. Entonces, esta idea de que el color y la ilustración es un elemento fundamental para representar a las personas, y ahí empezamos a elegir a los artistas e ilustradores e ilustradoras que podían participar. Van a ver, tenemos un video que está corriendo y van a ver la cantidad de ilustraciones, la cantidad de estilos, de formas, ¿no?, de lenguajes que hay, porque los artistas eran muy variados, y eso creo que es una riqueza que tiene el proyecto. También en paralelo, Kiara y Noé estuvieron trabajando en lo que fueron los relatos, que bueno, ellas ahora van a contar un poco más. Y bueno, y en paralelo con Hernán trabajando en cómo comunicar este proyecto
para que fuera exitoso. Capaz que les puedo pasar y ustedes cuentan un poco de los relatos. Bueno, los relatos, la idea era acompañar las imágenes, o bueno, no acompañar, sino que vayan a la par con un relato que contara un evento, puede ser una anécdota, un detalle, a veces son historias que son más como una pincelada, muchas tienen música, poesía, que se relacionaran con el día a día de estas personas que estaban retratadas. Y el trabajo de investigación es totalmente hecho por Chiara. Ella trabajó con un montón de fuentes de prensa escrita, videos, fuentes más de prensa actual o de prensa de antes. También hubo entrevistas a personas que estuvieron vinculadas con las personas detenidas desaparecidas. Y a partir de ahí ella empezó con su proceso creativo de escribir los relatos, que quiero resaltar que son 197 personas y son 197 relatos. Entonces lo que tratamos de trabajar en conjunto es, que no se repitieran los recursos, cosa que casi no pasó, porque siempre insisto que Chiara es muy creativa y cada historia es única. A veces lo que había que hacer, había tanta información que era encontrarle el foco, era, bueno, de esto vamos a contar esto, y de otras era el caso contrario, había muy poca información sobre esa persona. Entonces, ¿cómo hacíamos para contar algo? Y bueno, y se logró. A veces era reconstruir, por ejemplo, la ciudad en la que esa persona había estado, en la que vivía, el barrio o en el lugar donde fue vista por última vez. Entonces, todos esos ingredientes y todas esas formas de escribir llevaron pila de tiempo, pero bueno, una vez que empezamos y le encontramos la tónica que queríamos, los relatos fueron fluyendo. Bien, muchas gracias. La estructura del libro es muy particular, ¿no? ¿Nos pueden contar un poco, a ver cómo se estructura? Bueno, como eran 197 historias, nos pareció importante dividirlo en capítulos, que son capítulos temáticos. Son 8, hay historias sobre deportes, hay historias sobre música, hay historias sobre arte, las historias de amor, que son las parejas. ¿Cuál otra me estoy olvidando? Las del exterior, de aquellas personas que estaban vinculadas con una ciudad del exterior, las del interior del país, las del futuro nuevo, que son las que están vinculadas a las ideas, porque nos pareció eso, como para poder hacer el libro más amigable. Igual están los índices, que también fue un trabajo importante que hicimos para poder encontrar a las personas de diferentes lugares, ¿no? Por apellido, por la historia. Y después también la parte interna, que está la ficha, o sea, está el relato, está la imagen y está la ficha, que también nos parecía importante para poder ubicar a esa persona dentro del tiempo y lugar. Y en el pie también está la fuente, de donde salió toda la información con la que Chiara pudo hacer los relatos. No sé cómo es la escritura. No se ve. En esto que hablaba Noé de las fichas, para mí hay algo que es muy interesante y que pueden ver en la ficha también la persona desaparecida, si tenía algún otro familiar desaparecido. Y eso me parece que es interesante porque permite como previsualizar la trama que se tejía entre las personas, ¿no? Y que da cuenta de todo lo afectivo y también da cuenta de lo terrible de que no eran personas aisladas, de que de repente era una madre con sus hijos, ¿no? Creo que eso es interesante también y es como algo que está bueno como de tener la ficha. Bueno, ya que estamos con la parte de texto, también comentar un poco el repertorio de conceptos que pusimos al final y de introducción, que además una cosa que encontramos en el proceso de hacer el libro era como que también veíamos que por ahí nuevas generaciones no conocían tanto sobre ese periodo histórico. Entonces, si bien el libro buscaba rescatar la vida, nos pareció como interesante, que sumaba y que enriquecía el libro, que haya como un repositorio de conceptos sobre esa época histórica, sobre qué son los desaparecidos, y que bueno, nada, también como que aporta el sentido narrativo del libro. No sé si quieren comentar algo de eso más.
La idea de eso es acompañar a las familias, a los docentes, a las propias infancias a acercarse a un tema. Entonces, con un formato simple de pregunta-respuesta, que cada uno vaya navegando el libro como quiera, y de atrás para adelante, por atrás la imagen, atrás el relato, pero también sabiendo que están todos los paratextos que hacen a tratar de acercarse a estos acontecimientos de la historia reciente de nuestro país. Que una última cosa con respecto a la estructura que también es interesante, y es que para mí permite el abordaje desde diferentes edades. Creo que una cosa es leerlo con niños chicos, en los que podés leer el retrato, mirar la ilustración, leer el relato, mirar la ilustración, y de repente anclar la lectura en alguna atmósfera, en algo como de la historia, en las ilustraciones, en los colores, en el tipo de ilustración, pero después permite otro tipo de lecturas ya más profundas y ancladas en lo que fue ese periodo histórico a través de este índice que comentaban Noé y Eleni. Bien. Bueno, escuchamos que se referían a un nuevo lenguaje para acercarnos a los detenidos desaparecidos y pensamos que esto de que aparezca el color como un recurso relevante y también la forma de los relatos, este formato, ¿no?, que son relatos cortos, escritos de determinada manera. ¿Cómo nace la idea de hacerlo así? Es un conjunto, en realidad, no fue algo que se fue gestando. Lo que teníamos en claro desde el comienzo era la visión de retratar la vida de estas personas. También hablaban recién del índice, siempre tuvimos claro que no queríamos ordenar a las personas por fecha de desaparición o por fecha de nacimiento, sino por acontecimientos de su vida. Fue desafiante, pero como lo explicaron, le encontramos la vuelta. Es un equipo muy creativo, la creatividad no falta, pero realmente tomamos ejemplo en otros grandes autores, más que nada autoras. Un libro que a mí en lo personal me marcó mucho en este proceso fue Dicen las raíces, de Azul Cordo, en el cual ella hace perfiles de mujeres que vivieron el periodo de terrorismo de Estado, mujeres uruguayas, y ella resume esas historias de forma muy breve. Entonces cuando yo lo fui leyendo fue tipo, es por acá, es una pincelada, y aún si pudiera ser más sintético, que Noé me recomendó leer a la periodista argentina Leila Guerriero, que ella tiene esa característica de ser muy sintética, pero con imágenes muy fuertes en su escritura. Entonces realmente buceamos entre distintas mujeres y sus formas de escribir para poder darle la vuelta. Y en cuanto al lenguaje, también a mí me llegó mucho otro libro que se llama Los secretos del cóndor, que es de la investigadora Francesca Lesa, ilustrado por Sebastián Santana, que también ha sido un gran colaborador de este proyecto, no ilustrando, pero sí conectando gente. Esto es como una red de personas, en el cual él nos explicaba de que es importante darle el final a cada capítulo con una ilustración de doble página para poder hacer una pausa y volver a concentrarnos en la siguiente lectura, porque como decía Noé, son 197 historias intensas, ¿no? Porque si hay algo que vivió esta gente fue muy intensamente. Entonces necesita ese ritmo de tener un espacio donde parar, refrescarse de color y seguir adelante. Bien, con respecto al trabajo específico de las ilustraciones, tenemos entendido que participaron cerca de 140 artistas e ilustradores. ¿Cómo fue el proceso de involucramiento de cada uno de ellos? Bueno, de cada uno no, pero de ellos con las historias. Si nos pueden contar alguna anécdota, ¿cómo fue el despertar de esa sensibilidad ahí al acercarse a cada historia? Tenemos, creo, un montón de anécdotas, vamos a seleccionarlas para no aburrirles. Cada artista hizo su proceso muy personal. Hay gente de todas las edades, desde 17, 40 hacia arriba, gente que está estudiando, gente que tiene muchísima trayectoria. Cada persona hizo su tiempo, y se tomó su tiempo y tomó las fuentes que le parecieron necesarias.
algo muy, muy especial que nos sucedió fue que, con el retrato de Washington Barrios. Washington Barrios era muy, muy joven, como la gran mayoría de ellos, igual no es relevante para las historias, pero para poder sumergirnos en su historia hicimos un contacto con quien era el esposo de su cuñada. Eran amigos, eran un grupo de amigos, la verdad militaban juntos, vivieron juntos un tiempo. Él nos invitó a su casa, nos recibió y estuvimos conversando, fuimos con Noé las dos un montón de tiempo, nos contó un montón de cosas de Washington, pero algo que nos quedó muy presente fue que él y su compañera Silvia Reyes les gustaba salir a caminar por 18 de julio y comprar masitas. Cuando Washington cobraba, él iba y compraba una caja de masitas y la llevaba para compartir con la familia. Ese era como su gesto. Entonces con Noé empezamos a trabajar el texto alrededor de eso. Fue uno de los primeros textos que escribimos, y cuando Florencia de Palleja, que fue quien hizo la ilustración, nos envía su ilustración, ella había pintado una mesa con las manos de Washington, las manos de Silvia y las masitas en el medio. Nunca había leído lo que nosotras estábamos escribiendo, pero de alguna forma, lo cuento y me emocionó, porque de alguna forma nos llegó lo mismo. Son esas cosas mágicas donde uno puede sentir la esencia y te das cuenta de que acá no se olvida a nadie, acá ellos siguen. Así que sé que hay más historias, así que... Yo, parte de mi proceso fui ilustrador. Una cosa que me parece muy interesante de este libro es que es como un repositorio de una generación de ilustradores sensibilizados con esta época, con estos periodo histórico, con estas vidas y con esta forma de vivir. Creo que se nota mientras se ven las imágenes la diferencia de técnicas, de abordajes. Hay abordajes más abstractos, hay abordajes más conceptuales, más de lo simbólico, más de la vida cotidiana, arte digital. Hay gente que agarró recortes de diario de la época y los pegó, hizo algo escaneado, distintas tecnologías de ilustración, y que bueno, es como muy variado y muy rico, que también nos parecía que parte de la idea de que un artista retrate uno o dos personas, también era para representar la riqueza de la vida de la cantidad de personas. Creo que también ahí hay otra cosa que por lo menos a mí me pasó al leer este libro, es que es riquísimo en lo singular y a la vez ves la cantidad de vidas que eran y la cantidad de historias de estas personas que están desaparecidas hoy en día y que como que representa la riqueza de la vida de las personas que eran. Eso para mí me pasa. Y de mi lado como ilustrador, mi proceso fue también como a mí me llevó a investigar mucho de la vida de León Duarte y de Pocho Mechoso, que son las personas que retraté, conocer su vida, sus ideales, su valentía, y bueno, y cómo transmitir a imágenes eso. Yo lo encontré del lado de lo simbólico, retratándolos a ellos rodeados de flores, que es un simbolismo muy presente en el libro. Están en varios retratos, la margarita, ¿no? O sea, es un símbolo que bien conocido en la temática. Personalmente me inspiré en esta zona porque saqué fotos subí al Cerro del Burro y saqué fotos de flores y después las ilustré y las puse alrededor del retrato de los que me tocó retratar. Y bueno, eso fue como mi proceso, y en eso encontré una forma de decir que están más vivos que nunca y que nosotros somos parte de quienes transmitimos y que recordamos su vida. Fue como, y sé que hay mucha gente que vivió procesos parecidos, hay gente que vivió procesos distintos, pero todo con lo común de sensibilizarnos con sus vidas y intentando respetar y transmitir lo hermosa que fue su vida y su forma de vivir. Nada, eso por ahí. No sé si alguien quiere contar algo más.
Gracias. Muy emocionante. Bueno, con respecto al público objetivo de este libro, que fue pensado sobre todo para las nuevas generaciones, para nosotras que nos dedicamos a la literatura para la infancia, que además estamos muy cerca de niños, niñas y adolescentes y que somos madres, nos parece que es un libro que tiene como mucha potencia porque contiene como una sensibilidad para poder arribar este tema que muchas veces como madres, padres, tíos, no sabemos mucho cómo acercarnos a él. A veces, bueno, asistir a la marcha del 20 de mayo empieza a generar como algunas preguntas, nuevas preguntas, o viejas preguntas que necesitan como otras respuestas según también el momento evolutivo de cada niño, adolescente. Y bueno, y además creemos que abre la puerta para estar como en contacto con el pasado reciente y como que achica la distancia entre las generaciones. ¿Cómo sienten ustedes que viene siendo recibido este libro? La verdad que muy bien, igual me encantaría después de que terminemos la charla poder preguntarle a cada una de las infancias que veo que están revisando el libro con mucho entusiasmo y me llena de orgullo y felicidad. Ese es el verdadero testeo, pero creo que el primer testeo de este grupo fue la sobrina de Noé, siempre lo contamos, ahora te paso la posta para que vos lo cuentes, pero incluso el día de la primera presentación, esto que les comentaba, ver a las infancias tocar el libro y sentarse a analizar cada uno de los detalles, esto que Noé como buena mediadora de lectura lo sabe decir muy bien, que es una experiencia. Nosotros pensamos esto como una experiencia desde que se ve el libro hasta que se abre y hasta que se cierra. Y que cada una de estas personas, no importa la edad, pero siempre pensando más en los más pequeños, puedan hacer los suyos, porque esta historia es de todos. Sí, los protagonistas son los que están en el libro, pero los efectos de lo que les pasó a ellos, en realidad nos tocan a todos, no solo a las familias. Estas personas fueron arrebatadas de forma violenta de sus familias, de sus amigos, de sus comunidades y de esta sociedad toda. Entonces es importante que todos podamos apropiarnos de estas historias. Lo de Isabela es mi sobrina que tiene 7 años recién cumplidos y bueno, en el proceso nos iban llegando las imágenes porque no nos aguantábamos, nos llegó una ilustración nueva, los pasábamos y bueno, yo se lo iba mostrando a ella y en un momento imprimimos todo para hacer las correcciones finales y yo estaba con mi sobrina, entonces le empecé a mostrar las ilustraciones y como un juego empezamos, y bueno, ¿y vos qué pensás que era esta persona? Entonces, que iba a la escuela, era maestro, me acuerdo de Julio Castro, que estaba tipo la moña de escolar, u otra le gustaba el fútbol, ¿y qué pensás que le gustaba hacer? Entonces, como de forma muy lúdica, solo a través de la imagen nos empezamos a acercar a imaginarnos la vida de esa persona ilustrada, y en un momento le conté que, bueno, eran personas desaparecidas, y ella me preguntó naturalmente, ¿qué es una persona desaparecida? Entonces, nada, como eso sin imponer nada, como un juego, como podría ser el trabajo en cualquier otro libro, ella ya lo tiene como algo natural. La presentación anterior vino y bueno, y ya sabe que agarra ese libro y puede mirarlo, a veces lo leemos, a veces es solo mirar la ilustración, pero la curiosidad de los niños y de las niñas está ahí. Ellos cuando sientan la curiosidad, cuando dadas las condiciones, ¿no? Si uno le presenta ciertos escenarios, ellos están súper abiertos a preguntar y preguntan y después se van, pero esa información queda. Entonces creo que es una de las maneras de acercarnos que el libro va a ofrecer. Es como decíamos antes, no hay una manera correcta de leer el libro, no es que bueno, hay que leer cada relato, cada ficha, puede ser de atrás para adelante, un día sí, un día no, y con diferentes edades también las diferentes niños y niñas se van a poder acercar ¿no? Bueno, como práctica de la lectura. Por ejemplo, Isabela tiene 7, la letra es medio chica para ella, para leer todavía, se va a cansar, pero bueno, cuando en un par de años, nosotros lo pensamos todo para 10, 11 años, desde ese lugar, ella ya va a poder leerlo y hacer sus conexiones. Y bueno, y así meterse más en el tema. Y bueno, y eso que decía que era importante saber que pasó hace 50 años, que para ella va a ser un montón, porque tiene 7, pero que sepa que es que la historia reciente de Uruguay tiene la desaparición forzada de personas.
Y creo que también esto es algo que hablamos siempre con el equipo, que la construcción de la memoria tiene que ser colectiva y que esta es una manera de introducir a las nuevas generaciones a una construcción de la memoria de la que se van apropiando, ¿no? Y creo que es una manera interesante que a través de lo lúdico, del color, empieza, como ya han dicho, empieza a permitir hacer preguntas, acercarse a un pasado que si no a veces se ve muy lejano, a establecer conexiones, y es una puerta de entrada para luego seguir consultando otras fuentes, ¿no? Y generar un pensamiento crítico sobre lo que pasó y sobre cuál tiene que ser nuestra posición hoy en día con respecto a esto que pasó. Totalmente de acuerdo. Y nada, dos comentarios también de reacciones que estamos viendo y cosas que vemos que están generando este libro desde el mundo adulto. Una que me parece que interesante es muchas personas conociendo la vida de las personas desaparecidas desde otra perspectiva que no conocían. Por ejemplo, alguien, no me acuerdo quién me comentaba, no sabía que Elena Quinteros era recontra hincha de Peñarol. No sé, como esos detalles, y que a la vez le dan otro valor a la vida, enriquecen la memoria que tenemos de las personas de esa época, no solo además de su desaparición, de su militancia, que por ahí suelen ser las historias más conocidas, sino, no sé, que el hermano de Anteojito Olivera, el hermano de Rubén Olivera, le ayudó a componer su primera canción. Como esos detalles que ahí como en el relato tienen como mucha riqueza, como le dan otro resignifican la vida de las personas y le dan, te sirve como para empatizar mucho también, ¿no? Como que te acercas mucho a la vida de esas personas. Y después otra cosa también en esto de que es un libro que involucra a muchas personas, estamos viendo que pasan algo, conexiones de una red de personas sensibilizadas con esta temática que por ahí alguien no sabía que, alguien, no me acuerdo que era de Tacuarembó, que no sabía que conocía a alguien que era el familiar de un primo de alguien que había sido desaparecido y habló con la ilustradora. Es como ayudó a fortalecer una red de memoria que bueno, nada, está, propiciado por el libro o por la participación en el libro de las personas. Y eso me parece también dos cosas súper ricas que están pasando que está de más, ¿no? El libro como disparador. Claro. Eso, como el libro como un disparador para un montón de conversaciones que puedan pasar y que sabemos que fueron pasando. Bien. Y como otra cosa que relacionado a lo que decías antes, que también el hecho de que los relatos estén enfocados en la vida cotidiana, en los hobbies, en lo que les gustaba hacer a las personas, hace también que una se identifique, es tipo, a tal le gustaba cocinar tal cosa, es tipo, a mí también me gusta hacer eso. Entonces es una forma de sentir más cercanas a las personas. Bueno, con esto que comentan, una de las preguntas que teníamos era con esta confluencia de todas las personas que participaron del proyecto, el equipo de trabajo, los ilustradores, las familias también de los detenidos desaparecidos. Entonces la pregunta venía por el lado de qué devenir y qué impacto tuvo y está teniendo el área comunicacional del proyecto. En realidad las tareas de comunicación las hacemos entre todos, yo soy uno más de los que apoya, lo hacemos entre todos. Pero bueno, un poco lo que hacemos cuando tratamos en la comunicación del proyecto, es propiciar que el proyecto se conozca para generar todo esto que estamos queriendo que se genere, ¿no? Un poco lo que respondíamos recién. Entonces es hacer esfuerzos para lograr que se nuevas conexiones, nuevos encuentros, apoyar a la conversación colectiva que se está dando con este libro. Un poco eso es lo que genera. Bueno, y con todo esto que nos cuentan, todo nos da a entender que 197 historias fue como la semillita que dio origen a todo un proceso que no acaba en un libro, sino que parece ser un proceso que continúa en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, queríamos preguntarles a ver si nos pueden adelantar algo de cómo sigue toda esta germinación y crecimiento de 197 historias ilustradas. Bueno, spoiler. Sí, esto recién empieza, hay mucha tela para cortar.
Algún adelanto, no tenés por qué. Bueno, creo que van a ser de las primeras personas en enterarse que en mayo, los primeros días de mayo vamos a estar inaugurando una exposición curada por nosotros 4 en el centro de exposiciones de Subte, en Montevideo, en el centro. Es bastante sencillo de llegar, en la Plaza Cancha, ¿es verdad? Entrevero, en la Plaza del Entrevero. La Plaza Fabini, muy bien, donde está el monumento al Entrevero. Donde van a estar todas las ilustraciones y el material de archivo, es decir, dónde se basaron los y las artistas para construir los retratos. Y también es una invitación a conocer un poquito más de esas personas que están ahí ilustradas, verlos con su familia, con esas personas que nosotros comentamos en los textos, poder ver cómo eran sus caras, cómo eran sus orejas. De algunos hemos encontrado fotos nuevas que de repente solamente existían fotos de perfil en la credencial, como por ejemplo de Júpiter del Pino. Conseguimos una foto de frente, así que les invitamos porque va a estar muy lindo. En breves lo vamos a poder anunciar, pero ya de pique les comentamos que va a ser los primeros días de mayo. Y ya hacemos un poco más de spoiler también. Como en esto como de poner de plano también como todo lo que es el material de archivo, todo que parte de la investigación de Chiara, ¿no? Y empezar a ver también, como empezar a pensar a estas personas como parte de una constelación o de una trama, y empezar a ver las conexiones como de una manera más visible. Probablemente haya muchas personas sepan las conexiones, pero nos parece que el poder mostrar las ilustraciones con fotos de archivo y poder ver los nexos que había entre esas personas permite para quienes de repente no tienen tan clara la historia de estas personas, poder ver las tramas que se entretejían, ¿no? Y que aporta toda una riqueza sobre lo que fue ese momento. Bueno, y ahora preguntarles si quieren comentarnos algo más, si no nos gustaría abrir un poquito acá a las personas presentes, que pregunten, que comenten, si alguien se anima, alguien que haya leído el libro o que quiera preguntar algo. Yo simplemente quería comentar que leí alguna de las historias y lo comentamos con otra amiga que también está en eso, y que lo que nos parece, no sé qué término emplear, porque como que uno siente mucho respeto por todo este tema, pero que creo que lo que acerca más es que estás hablando de personas. Siempre el tema de desaparecidos es la foto esa estática que sale en la marcha y que parece como que entonces te acerca a sentir que estamos hablando de gente que tuvo una vida como uno, de gente, digo, como que te provoca otra emoción, y también es un libro que lo tenés que dejar ahí a mano para comentar o leer una historia, una tarde, un rato, y ahí te quedás enganchada con algo, o para disparar y hablar con los chiquilines, ¿no? Bueno, simplemente eso, y muchas gracias, realmente los felicito. Entonces la idea también es que mientras nosotros vamos hablando, ustedes puedan ir viendo todas las ilustraciones que hay en el libro, y que también les den ganas de comprarlo, leerlo, que les dé curiosidad. También como una forma de mostrar todas las diferentes sensibilidades de quienes hicieron los retratos. Quería nomás una consulta. ¿Tuvieron alguna relación con la experiencia también que hizo Daniel Ibarguren con las 197 ilustraciones también de artistas? Sí, el encontrarte con ellos, que fue la muestra del Blanes del 2021, sí. De hecho, yo participé en esa muestra, les tengo un aprecio enorme a Damián y a Federico. Fue mi historia personal, yo soy sobrina de 2 detenidos desaparecidos. Fue mi primer acercamiento a animarme, a apropiarme de esa historia. En realidad me contacté con ellos en su momento para poder facilitarle fotos o cosas así, y me invitaron a participar como diseñadora. Y un poco, sí, claro que los tuvimos en cuenta. Ellos nos dieron un montón de sugerencias de cómo tratar algunas cosas, de cómo abarcar el acercamiento hacia los artistas. Estuvieron súper presentes en todo el proceso, sin duda. ¿Cómo desaparecieron los desaparecidos?
Vamos a ver si podemos darle una respuesta. Es un proceso largo de explicar, pero las personas tenían distintas maneras de pensar. Viste que, por ejemplo, a vos te gusta un cuadro de fútbol, a mí me gusta otro, a otras personas directamente no le gusta el fútbol. En ese momento de la historia, pensar diferente no se podía, o tenías que pensarlo para dentro de tu mente y no podías decir nada. Tenías que pensar solamente cómo pensaba la persona que estaba en el puesto de presidente. Todos sabemos más o menos lo que es un presidente, ¿sí? Que es el que maneja el país, etcétera. Bueno, en ese momento un grupo de personas tomó el lugar del presidente de una forma violenta, es decir, de una forma que no es correcta, y a las personas que pensaban diferentes tenían que retirarlas de la sociedad. Entonces pasaba esta situación, y es que literalmente las retiraban de la sociedad de forma violenta. Pero como yo me enredo, puedo utilizar el repositorio que dejamos al final del libro para no meter la pata y contestarle de forma apropiada a esta pregunta tan importante. Bueno, acá por ejemplo preguntábamos, ¿qué es una persona desaparecida? Es una persona que fue detenida o secuestrada por el gobierno o por grupos armados que trabajaban para él. La tomaron, armados y con violencia, de la calle, de su trabajo, de su centro de estudio o de su hogar. Y luego directamente no se supo qué pasó con ella. Al día de hoy tampoco se sabe por qué los responsables aún ocultan la información sobre lo sucedido. Fue en ese entonces el gobierno dictatorial o las Fuerzas Armadas que detenían a personas que estaban en contra de su forma de gobierno o que defendían otras ideas. Esto ocurrió en varios países, especialmente durante dictaduras o conflictos, porque si bien ocurrió acá hace 50 años, en otros países, en otros lugares del mundo, aún sigue sucediendo. ¿Mejor o necesitamos buscar un poquito más de información? ¿Mejor? Gracias. Excelente pregunta. Para eso escribimos este libro, para que las personas como vos, pero contame, ¿te da ganas de saber de qué es lo que estamos hablando? ¿No? ¿Te da ganas de ver las imágenes? Ah, bueno, entonces perdimos. Entonces, ahora nos gustaría compartir uno de los relatos. Y bueno, elegimos el relato de Jorge Pedreira Brum, que es oriundo de aquí de Piriápolis, y tenemos el honor de tener aquí con nosotros a Silvia, su hija, que va a venir a compartir el relato con todos ustedes. Muchas gracias, Silvia, por... Qué honor compartir esta mesa con este bellísimo libro que realmente a uno lo saca de todos los esquemas tradicionales, ¿no? O de cómo se ha tomado la historia de esta parte de nuestro país, la historia del terrorismo de Estado, que se ve en murales oscuros o en fotos en blanco y negro. Así que esto es como entrar desde el pasado al presente a través de la luz y del color. Me parece que para las nuevas generaciones es un material imprescindible. Yo soy hija de Jorge Pedreira Brum, desaparecido en Argentina. Mi nombre es Silvia Pedreira. Esto es la ilustración. No sé si se alcanza a ver. En Piriápolis todos se conocían. Buen día, vecino. Pedreira. Lo escuché anoche, igualito a Gardel.
Jorge, aún con gomina en el cabello, agradeció el halago con un leve movimiento de cabeza y siguió caminando hacia el puerto. Mar adentro, entonó otro tango. Sus colegas lo miraban con asombro entre las redes de pesca. Cantate otra, Jorge. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos y por tener la valentía también de leer. Sí, es un poco parte del compromiso. Y además, los últimos capítulos que hablan sobre derechos humanos que tú, Chiara, leíste, está muy bien, muy explicativo del proceso, acompañando el libro, como es el libro, ¿no? La estructura que tiene, son pocos párrafos, pero que dan una idea sobre qué es una dictadura, qué son los derechos humanos, por qué desaparecían las personas. Bueno, me parece que está muy bueno para culminar lo que es el libro. Así que, bueno. Bueno, y muchas gracias, Silvia. Y para cerrar, y como forma de agradecimiento hacia ustedes también, queremos compartirles unos valiosos testimonios de personas que se acercaron a la librería Cuéntame un cuento y se llevaron un ejemplar de 197 historias ilustradas y hoy nos acercan su opinión de su experiencia de lo que fue la lectura de este hermoso libro. Hace unos meses empecé a buscar algún libro sobre historia reciente del Uruguay para mi hijo Ciro de 11 años. Especialmente buscaba algo que tratara el tema de la última dictadura, pensado para un niño de esa edad. Parecía que ese libro no existía. Hasta que al consultar a Camila y a María, la respuesta fue inmediata. 197 historias ilustradas era el libro que buscaba. La misma noche que los trajimos a casa, la noche de Reyes Magos, no podíamos dejar de mirarlo y admirarlo. Esta actividad continuó por muchos días, ya que es una obra tan hermosa y tan llena de un contenido tan diverso que no parábamos de encontrar detalles y sorpresas. Cada historia, cada artista y cada técnica seleccionada para retratar a las 197 personas que contiene este libro nos maravilló. Nos emocionamos mucho con que un mismo artista haya retratado a una pareja o hermanos y encontrar esa sensibilidad y ese juego nos encantó. Es un libro que humaniza y llena de vida todas esas fotos que llevamos los 20 de mayo. Los pone de un lado cotidiano y familiar. Ellos somos todos. Ciro buscó primero las historias del departamento de Maldonado, luego leyó las historias de Media Cancha y también se interesó por las historias de aquellos que han sido encontrados e identificados. Es un libro que permite fluir y recorrer sus páginas sin angustia ni pesadumbre. Gracias por esta obra tan bella y sensible, delicada y llena de vida. Paola, mamá de Ciro, Playa Hermosa, Maldonado. Este libro es un tesoro. Abrirlo significa para nosotros el inicio de un rato de encuentro donde se despierta la curiosidad. Van y vienen preguntas sobre nuestra historia. Habilita la posibilidad de dialogar con nuestro hijo distintos temas. Cada historia nos invita a buscar más información, fotografías para conocer sus rostros, videos que amplían la información según los intereses que van surgiendo en él, conocer nuevas y nuevos artistas. Tener este libro en casa nos permite hablar del tema de forma fluida, sin tensiones. Una hermosa oportunidad para mantener viva la memoria desde el hogar. Karina, Montevideo. Nos encanta estimular la lectura en ellos y en nosotros también.
197 historias ilustradas nos ayudó a que nuestros hijos entendieran que las luchas vienen de personas comunes como ellos, con sueños, vivencias, con abuelos, papás que jugaban y que también los rezongaban, que iban a la escuela, tenían amigos, niños que soñaron un mundo mejor y crecieron defendiendo esas ideas. Alejandra, mamá de 2 niños, de 10 y 16 años, de Canelones. Es un libro para tenerlo siempre al alcance, de una lectura gratificante y humanizadora. En cada una de esas pequeñas historias nos traen a la realidad una vida que conocimos a través de una foto y llamamos siempre desaparecidos. Destaco el valor de esa ilustración que a través del dibujo nos trae a una persona con imagen común y casi cotidiana. Mabel Las Flores Maldonado. El libro es para leer sin prisa, de a poco. Nos permite conocer la vida de 197 jóvenes, hombres y mujeres, la mayoría veinteañeros, desde la diversidad de sus gustos, aficiones, amores, amistades y complicidades. Los une un destino común, la muerte y desaparición como castigo a su compromiso político. Las ilustraciones de cada uno, hechas con diferentes técnicas por artistas locales, logran volverlos a la vida, aunque sea por el tiempo que dura la lectura. Cristina, Montevideo. Leí el libro 197 historias ilustradas junto a mis hijos de 9 y 11 años. ¿Es un libro para niños? Sí que lo es. Nos reímos, sorprendimos y emocionamos los 3 por igual, humanizando todos esos nombres que escuchamos juntos cada 20 de mayo. Y así, un pedacito de memoria y resistencia descansa en la biblioteca de nuestro hogar. Malena, Colonia del Sacramento. Bueno, agradecerle a todas las personas que nos hicieron llegar estos mensajes. Nos llegaron más, pero bueno, estaríamos rato contándolos, así que tenemos aquí impresos para un regalo para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y agradecemos a todas y todos que se hayan acercado y bueno, ojalá que puedan leer el libro y disfrutarlo.